Antes de empezar el diálogo, les quiero contar que esta actividad se debe gracias a la cooperación con Armando Info, que gestionó el viaje de Roberto a Chile para esta exposición, y la Cátedra UNESCO, que está alojada en la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales y la cual dirijo. Roberto, quiero contarles un par de cosas de él antes de continuar con la conversación. Ha recibido numerosos reconocimientos tanto en su país como en Latinoamérica. Desde 2016 forma parte del equipo de Armando Info y actualmente también es socio del único medio venezolano dedicado al periodismo de investigación, y que en 2019 fue premiado con el Maria Moores Cabot, que otorga la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en New York. Además de participar en grandes investigaciones por los Panama Papers, los Paradise Papers o Pandora Papers, coordinadas por el Instituto Internacional de Periodismo de Investigación, ISIG, por sus siglas en inglés, con sede en Washington. También, aparte de ser el autor de esta investigación que le ha tomado gran parte de su carrera periodística, y por el cual se tuvo que ir de Venezuela en 2018. Desde 2019 cuenta con medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, Roberto, nuevamente por estar con nosotros. Les pido a los presentes si pueden acercarse para que puedan participar de este diálogo. Roberto, cuéntanos, bueno, vimos el documental, pero ¿cuál es la situación actual del caso? ¿Cuál es tu situación como profesional y el costo que ha tenido para ti cubrir este caso al presente? Bueno, Alejandra, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la receptividad del documental y de nuestro trabajo. Siempre digo que los periodistas vivimos de urgencia en urgencia y no nos detenemos a veces a pensar el cómo hacemos las cosas, ¿no? Entonces estos espacios siempre son muy buenos para discutir sobre eso, conversar sobre eso, sobre el cómo hacemos nuestro trabajo. Del caso, digamos, lo más relevante en este momento, como vieron en el final, el señor Alex Saab volvió a Venezuela a finales del año 2023, en medio de esa negociación política. Poco tiempo después Maduro empezó a darle cargos y a mediados del año pasado, un poquito más, Maduro lo nombra incluso ministro de Industrias. Entonces esto quiere decir que el señor Alex Saab ya no está en las sombras haciendo negocios, sino que nada más y nada menos tiene un puesto muy importante y de influencia y de poder económico, como es el ser ministro de Industrias en Venezuela, y su socio, el socio en todos sus negocios, que es este señor Álvaro Pulido, que también vimos parte de su historia en el documental, sigue detenido y sigue preso en Venezuela. Con respecto al otro, bueno, yo sigo en el exilio, yo no puedo regresar a Venezuela. Yo a día de hoy tengo no solo la acusación de Alex Saab, después el día que hubo el allanamiento en la casa de mis padres en Caracas, que es parte de lo que está en el documental, ese día yo recibí una acusación por instigación al odio. Que eso es un delito en Venezuela creado, digamos, literalmente ad hoc para molestar el trabajo de los periodistas y perseguir el trabajo de los periodistas. Eso es un delito que tiene hasta penas de 20 años de cárcel. Por esa acusación, yo tengo una orden de arresto en Venezuela. Y el año pasado, poco tiempo después de que anunciamos que estábamos en este proyecto del documental y solo mostramos el tráiler, días después el fiscal general de la República de Venezuela, que funciona, digamos, depende completamente del poder político en Venezuela, me abrió una nueva acusación, en este caso por extorsión.
y me relaciona a mí, a uno de los editores fundadores de Armando Info, que es Ewald Schaffenberg, con una trama de corrupción que nosotros investigamos. Y por esa acusación también tengo otra orden de arresto. Entonces yo, digamos, no puedo regresar a Venezuela por este motivo. Bueno, gracias a Dios y un poco al trabajo y al tesón, digamos, que le hemos puesto en Armando Info, hemos continuado desde el exilio haciendo nuestro trabajo. Y continuamos investigando, obviamente, este caso, pero no es el único, ¿no? A mí me ha tomado mucho tiempo, literalmente, de mi vida, pero no es el único caso en el que estamos trabajando. Roberto, a veces los periodistas investigamos casos como siguiendo la evidencia, pero sin querer nos chocamos con tramas que van mucho más allá incluso de la comprensión racional de lo que pasa. Quería preguntarte, ¿cuál es tu hipótesis aquí? Porque hay una persona que, digamos, según documentos judiciales, se revela ser informante de la DEA y, sin embargo, es recibido como héroe y, tal como dices, no ha caído en desgracia. Su socio sí cayó en desgracia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo te explicas que un gobierno autoritario permita que uno de sus hombres principales sea o haya sido sapo de la DEA, como dice Gerardo Reyes, y sea recibido como héroe en su país? A ver, bueno, tú cuando hacías la pregunta reflexionaba en algo, y es que, digamos, aquí hay estudiantes y seguros jóvenes periodistas que en algún momento querrán hacer periodismo de investigación. Y aunque parezca mentira, yo creo que muchas veces se pueden encontrar grandes historias en una pequeña notica de un periódico. El asunto es, digamos, ver la complejidad de lo que pueda haber detrás, obviamente unir puntos y bueno, investigar en profundidad. Yo creo que en este caso algo es, digamos, hay un plano que es el público, el de la propaganda, lo reciben como un héroe. Maduro, este señor, como se cuenta al comienzo del documental, este señor era un completo desconocido en Venezuela. Nadie sabía quién es este señor. Además, el señor es, como ven, de origen colombiano, no había tenido funciones públicas en Venezuela. Lo único que estaba haciendo era negocios por esta cercanía con Maduro, a la sombra de Maduro, ¿no? Entonces Maduro necesitaba la vuelta de él, primero toda esta parte política, decir, bueno, le ganamos a los Estados Unidos, la revolución sigue triunfando, etcétera, y nombrarlo para que tuviera un cargo público que justificara toda esa propaganda que se hizo. Ahora bien, eso es un plano. Y aquí el plano de esta historia, digamos, más interesante, y que siempre es más interesante para el periodismo de investigación, es lo que no vemos, ¿no? Y yo creo que aquí es evidente que la conexión del señor Alex Saab con Nicolás Maduro, la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, y su entorno familiar, básicamente es el dinero. Ahí vieron en el documental el testimonio del fiscal Michael Nadler, que por cierto es primera vez que él aparece en público hablando del caso, es en el documental, y él cuenta lo que estaba confesando Alex Saab mientras estaba en negociación con ellos. Yo creo que para tratar de salvar su pellejo, porque creo que tu pregunta va por ahí, mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo si este señor estaba hablando con la DEA, Maduro lo recibe como un héroe, ¿no? Yo creo que él, en determinado momento, cuando ve que, digamos, la amenaza de la justicia de los Estados Unidos era en serio, ahí dijo, bueno, con la información que tengo puedo negociar. Yo no tengo todos los elementos para saber por qué se corta, digamos, su acuerdo. Él tenía un acuerdo de entrega, incluso dónde se iba a entregar, fecha, día y hora, en una ciudad en Europa. Yo no tengo todos los elementos para, digamos, afirmar por qué no se entrega, pero yo creo que él en ese momento estaba intentando era salvar su pellejo. Y una vez que pasa todo lo que pasa y vuelve y que hacen toda la campaña por él, yo creo que igual a Maduro lo que le importaba era que el señor Alex Saab no se sentara en el juicio por lavado de dinero. Porque si solo en esta etapa que estuvo en Estados Unidos, donde hubo unas suertes de audiencias preliminares, nos enteramos incluso de que él estuvo conversando con la DEA, imaginémonos
que íbamos a enterarnos en un juicio público donde probablemente había testigos, donde probablemente era una investigación muy documentada, ¿no? Entonces, digamos, ese fue el gran trofeo de Maduro, ¿no? Evitar que no se hiciera justicia. Obviamente en Venezuela no se lo va a investigar, no va a ocurrir, pero evitar eso fue el gran triunfo. Ahora, de aquí en adelante, yo no sé porque para mí es evidente que el señor Alex Saab también está preso en Venezuela. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Bueno, probablemente en la práctica está secuestrado para que nunca hable, pero no creo que esa deslealtad se perdone, ¿o sí? Es una buena pregunta y yo, digamos, no me atrevo a aventurar algo, pero sí, y lo conecto también con la pregunta anterior, yo creo que tenemos que entender lo que sucede en Venezuela muchas veces menos desde la lógica política y más desde la lógica mafiosa, lamentablemente. Venezuela hoy en día es una cleptocracia, ya no solo es que no es una democracia desde hace mucho tiempo, sino se ha convertido en una verdadera cleptocracia donde sujetos como este señor Alex Saab, sencillamente por estar cerca de la familia de Maduro, controlan ingentes cantidades de recursos, de fondos públicos, sin rendir cuentas, sin que haya ningún tipo de auditoría, y que si además algunos periodistas se atreven a investigarlos, bueno, pagan las consecuencias. Entonces yo creo que es muy difícil, digamos, especular, pero yo sin lugar a dudas a día de hoy digo que es obvio que él está, digamos, a Maduro también le conviene tenerlo cerca, ¿no? Dentro de esta lógica mafiosa, y por eso está ahí. Pero yo no sé, digamos, más adelante qué va a pasar con el señor Alex Saab en Venezuela. Como periodista, metiéndote, digamos, en estos temas que involucran, vemos hasta, no sé, negociaciones entre el gobierno de Estados Unidos secretas, intercambio de rehenes. ¿Cómo llevas sobre la espalda las acusaciones que se te levantan de gente de la CIA, de financiado por la CIA, o de ser parte de estas operaciones ultra secretas? Bueno, a ver, yo debo decir que obviamente cuando uno como periodista se mete a fondo en una historia, bueno, uno lo que quiere es hacer todo lo posible dentro de la responsabilidad de uno como periodista, de los recursos y de los alcances de uno como periodista por contar la verdad. Y en el caso de Alex Saab, a mí, digamos, yo no fue que un día me desperté y dije, ay, voy a investigar a este señor. No, eso no funciona así, ¿no? Investigando, como ven ahí en el documental, lo que estaba pasando con el programa alimenticio de los CLAP, ahí aparece nuevamente él. Y entonces ya era así como una confirmación de, bueno, este señor es mucho más importante de lo que estamos viendo y de lo que creemos hasta ahora, ¿no? Yo te mentiría si te digo que yo imaginaba que esta historia iba a agarrar todo este revuelo internacional, toda esta dimensión cuando empecé, porque no lo imaginaba. De hecho, cuando yo llego a Bogotá en 2018, a mí me llamaba mucho la atención que la prensa colombiana no se había interesado en él, tomando en cuenta que ya habíamos publicado cosas, Gerardo Reyes ya había publicado algunas cosas, y que era un ciudadano colombiano, ¿no? Y que todo apuntaba a que estaba tan cerca del anillo de poder de Nicolás Maduro, ¿no? Y la verdad que, bueno, esto ha sido como una vorágine donde cada vez hay más. Y yo repito que a día de hoy todavía no hemos visto el desenlace de esta historia ni el capítulo final, ¿no? Al final es como un culebrón venezolano, una telenovela venezolana que tiene capítulos. Es difícil porque, bueno, por mucho que uno diga que como uno como periodista, bueno, tiene otra piel y está preparado para todas estas cosas, yo creo que eso no está bien y lo hemos normalizado y lo hemos naturalizado, ¿no? Lamentablemente hoy en día es muy fácil pegarle a los periodistas, y cuando digo pegarles es en el sentido literal, pero también en un sentido figurado. La difamación. Sí, vemos las campañas de difamación, de acoso, de cosas que se pueden montar en redes sociales, cualquiera las puede hacer, ese es parte del entorno que estamos lidiando hoy en día en todos lados. Es difícil, yo lo único que recomiendo en esto siempre es, primero, uno tiene que denunciarlo y hacerlo público siempre, dejar testimonio de lo que está pasando, porque bueno, uno no sabe cuándo esas amenazas o esas campañas pueden derivar del espacio virtual a algo en la vida real. Y sí, hay que tratar de tener una suerte de, no sé, de espalda un poquito más ancha y más grande para soportarlo, pero yo creo que lo más importante que eso es
no perder el objetivo, ¿no? Yo muchas veces digo que, a ver, esta historia perfectamente se ha podido convertir, o mucha gente cree que esto es un asunto personal, ¿no? Esto no es personal. Si yo lo hubiese convertido en algo personal, seguramente se hubiese desviado el camino de la investigación y de cuál es el fondo de uno como periodista, de por qué estoy detrás de esto, ¿no? Y yo creo que ese es el norte que siempre tenemos que tener. Es difícil, pero hay que mantener la concentración de decir, bueno, ¿por qué yo estoy investigando esto? ¿Por qué yo quiero contar esto? O sea, no es un asunto mío con X o Y personas, sino es un asunto de que aquí hay una información relevante, de que aquí hay algo que tiene que ser público. O sea, solo pensemos el contexto que estaba viviendo Venezuela años 2016, 2017, repunte de la pobreza, una ola migratoria muy grande, desnutrición infantil, y había un señor que estaba haciendo cientos de millones de dólares vendiendo comida de la peor calidad posible a los más pobres en Venezuela. ¿Por qué esto no se va a contar? ¿No? Hay que contarlo, ese es el rol de uno. Y yo creo que, digamos, lo que a uno lo mantiene en el foco y centrado es eso, ¿no? No perder de vista eso. Sí es verdad que no es fácil, lo hemos naturalizado, pero yo no tengo la solución. A mí, en determinado momento, al comienzo me preocupaba mucho ver todas esas campañas. Hubo un día en Twitter que no sé cuántos tweets se generaron con una etiqueta que era Denis Vendepatria. Mi apellido decía Denis Vendepatria, y ahí inventaron todo esto del tema de la CIA, etcétera. Al comienzo uno se impresiona un poco, pero yo después en el fondo me reía, porque yo decía, bueno, yo no soy una cara visible, digamos, yo nunca he hecho radio, televisión, etcétera. O sea, si tú le hablas a la gente de mi apellido en Venezuela, nadie sabía. Y que pongan recursos públicos, pongan gente detrás de esto, también te revela un poco la naturaleza de con lo que uno está luchando, ¿no? Entonces, ahí lo que toca es, digamos, ser consciente de todas esas cosas, medirlos, valorarlos, ver en qué punto estas amenazas se pueden transformar en algo más real. Por lo menos ese fue el momento cuando decidimos irnos, es porque ya sabíamos que venían las medidas cautelares en contra nuestra. Y toca llevarlo así, no sé, no creo que haya una fórmula que yo tenga de cómo lidiar con esto, y es parte digamos, de la consecuencia de nuestro trabajo. ¿Qué pasa con Armando Info? ¿Se fueron todos al exilio o hay parte del equipo que sigue en Venezuela? Armando Info, bueno, por este caso, los 3 editores fundadores, que son 3 periodistas venezolanos, Joseph Polizuc, Alfredo Mesa y Eval Schaffenberg, ellos también tienen que salir porque al comienzo la demanda era contra mí nada más, y después la enfocaron contra ellos al ver que nosotros continuamos con nuestras investigaciones, ¿no? Digamos, ese es el equipo que a raíz de este caso tuvo que salir. Nosotros continuamos con parte del equipo en Venezuela todavía, cada vez más pequeño por distintas cosas, pero es un equipo muy, digamos, muy comprometido, que tiene muchos años trabajando con nosotros, y tenemos, sí, parte del equipo en Venezuela, y del resto estamos desperdigados por el mundo. O sea, yo estoy en Bogotá, Joseph está en México, Eval está en Estados Unidos, Valentina Lares, que es la jefa de información nuestra, también está, de redacción, perdón, está también en Estados Unidos, y trabajamos así. ¿Y cuál ha sido el desafío de trabajar así? ¿O han perdido capacidad de reportear o cómo han sorteado esa dificultad? A ver, esa era la gran pregunta que yo me hacía mucho cuando salí, porque, bueno, cuando pasas todo el asunto, primero, bueno, salir, ponerte a resguardo, empezar a adaptarte en otro sitio, trámites de papeles, entonces, bueno, cuando llega un momento y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigo, no? Yo creo que hay varias cosas. O sea, una, digamos, el hecho de que el periodismo que nosotros hacemos es más de investigación, como de largo aliento, yo creo que eso a uno le da margen de tiempo en el trabajo, ¿no? Yo no me quiero imaginar si fuéramos un medio, digamos, de breaking news, de día a día, noticiero, creo que hacerlo así desde el exilio se hace mucho más difícil. Hay colegas que lo hacen, no solo venezolanos, de otros colegas, por ejemplo, nicaragüenses que están en Costa Rica, y sé que lo hacen, pero sí se me hace que es muy, muy difícil, ¿no? Y como decía antes, hemos tenido siempre un equipo, digamos, un equipo en Venezuela, pero al final yo creo que para el periodista de investigación hay algo que es clave y que tú lo puedes tener estés donde estés. Y es primero la mirada que tú tienes de los acontecimientos, de lo que está pasando, y después tu agenda, digamos, de fuentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo hay muchas fuentes que a día de hoy son fuentes de mi época,
que trabajé en el diario El Universal cuando estaba empezando de pasante, si se quiere, en la sección de economía del diario El Universal en Caracas. Entonces, digamos, cuando tú has logrado eso, tienes, entre comillas, ciertas facilidades. Sí se hace, obviamente uno como periodista quiere estar siempre en el terreno, es lo mejor, pero también con el contexto venezolano, yo estoy seguro y lo hemos visto incluso después de la elección presidencial del año pasado, alrededor de 20 colegas están presos todavía, algunos de ellos se los está acusando de terrorismo. Yo creo que en el contexto venezolano, digamos, uno como periodista de investigación necesitas libertad para trabajar, ¿no? Si te quedabas ahí probablemente con esa espada de Damocles detrás tuyo diciéndote que te van a enjuiciar, te van a encarcelar, seguramente uno no hubiese tenido la libertad para seguir investigando, ¿no? Y después, y esa libertad, digamos, uno la consigue al momento de irse. Y después pasa algo, ¿no? En el caso concreto mío, la agenda está siempre muy enfocada en el tema corrupción. Y la corrupción venezolana, digamos, es tan colosal, no solo a nivel de montos de dinero, por ser un país petrolero, sino también que es una corrupción que se hizo transfronteriza. Nadie se hace corrupto en Venezuela para quedarse con unos bolívares devaluados en el banco. Entonces lo hace para ir a comprar propiedades a Estados Unidos, ir a comprar propiedades a Madrid. Y muchos casos de corrupción en Venezuela, las primeras pistas judiciales comienzan fuera de Venezuela muchas veces, ¿no? Entonces, estar fuera a mí me ha facilitado muchísimo esa conexión, digamos, con otro tipo de fuentes que a lo mejor estando en Venezuela no las hubiese tenido. Muchas gracias.